Entonces, yo creo que esto ya lo vimos. Realmente las estructuras que se encuentran a nivel de las costillas son muy pobres en decir que tienen una cabeza, ¿cierto? Con unas caras articulares, una carilla articular superior y una inferior, que acuérdense que esta carilla articular es, pues hay una superior y hay una inferior, ya que se encuentran pues unidas con el cuerpo vertebral, o sea, con la carilla del cuerpo vertebral superior y con una carilla vertebral con la carilla pues en el cuerpo vertebral de la costilla adyacente, de la costilla inferior. ¿De acuerdo? Entonces tiene una cabeza, tiene un cuello, ¿cierto? En el cuello, en esta porción, vamos a encontrar dos estructuras importantes. Uno que es el tubérculo, ¿cierto? Que es el que se va a articular, o esta persona de aquí, pues este tubérculo, ¿cierto? Que es pues obviamente el tubérculo tiene una porción articular. Esta es la que se va a ir a articular con con la cara costal que se encuentra en los procesos transversos de las vértebras torácicas, ¿de acuerdo? En cuanto bueno, entonces tenemos este es pues como el cuello, ¿cierto? Con este terminal donde se encuentra el tubérculo y la cara articular, y ya vamos a encontrar, perdón, el cuello, y esto ya toda la parte del cuerpo de de la costilla, ¿cierto? Realmente estructuras importantes aquí, lo único que tenemos que ver es que obviamente en sus bordes, yo no sé si les decía, pues o sea, la condición de las costillas es una condición plana, donde hay algunas zonas rugosas, que es lo que nos sirve para la inserción de los músculos que hacen parte de la caja torácica, ¿cierto? Vamos a ver que existen unos músculos intercostales. Entonces, yo admito aquí a otros chicos que están llegando. ¿De acuerdo? Entonces, realmente el cuerpo, obviamente su forma tiene una forma angulada, pues realmente este existe igual. Eh, si bien todas las costillas son iguales, pues realmente empezamos a contar como desde la segunda costilla, porque la primera pues es un poco más plana, su posición es mucho más horizontalizada, ¿cierto? Em, las demás, todas tienen esta forma. Entonces tienen un cuello, una cabeza con dos articulaciones que se van a articular con los cuerpos vertebrales de una y del cuerpo vertebral superior y del cuerpo vertebral inferior, podríamos decirlo así. En el cuello vamos a encontrar un tubérculo, ¿cierto? Que es es este de aquí, que se va a articular con la parte distal del proceso transverso de estas vértebras torácicas. Y pues el cuerpo costal, ¿cierto? Que tiene un ángulo, ¿cierto? Que tiene una angulación y que en su parte distal va a tener también una cara articular, hablando de estas costillas verdaderas, que se va a articular pues con el cartílago que se va a unir al esternón, ¿de acuerdo? Pues su función principal realmente es la función principal de estas costillas, pues es darle la protección a los dos órganos, pues como que más importantes, pues si bien todos son importantes, pero es darle pues la protección y formación de la caja torácica, formando y dándole protección pues a los pulmones y a, y a la parte cardíaca, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las costillas verdaderas. Bueno, entonces aquí en esta imagen podemos ver, miren, su cabeza con lo que les decía, sus dos caras articulares, carillas articular superior e inferior, que se van a unir aquí al cartílago, perdón, al cuerpo vertebral, ¿cierto? De una vértebra superior y de una vértebra inferior. ¿De acuerdo? No se olviden que la única indicación donde no ocurre esto es en la primera costilla torácica, que esa es la única costilla, ah, es la única vértebra, es el único cuerpo vertebral que tiene una cara articular completa para la costilla, ¿de acuerdo? Eso es lo único, lo demás todas son iguales. ¿Qué más podemos ver aquí?
Bueno, entonces miren aquí como muestra que esa es la faceta o fosita articular de la costilla en el proceso transverso. Y este de aquí, miren, esta zona de aquí es el tubérculo, ¿de acuerdo? Entonces lo que les decía que realmente las costillas, pues realmente estructuras importantes, no existen más que algunas líneas que son parte de, cuando veamos la parte muscular, van a haber unas expresiones como veíamos, por ejemplo, en el cráneo, ¿se acuerdan de la línea nucal suprema, superior y esas? Entonces, en la costilla existen unas líneas muy parecidas a esas, hablando en cuanto a los músculos interóseos, de acuerdo, en cuanto a los músculos que se van a insertar en el cuerpo de las costillas. Acá no, lo que les decía, distalmente, pues la carilla articular para la parte del cartílago, ¿de acuerdo? Bueno, aquí abajo también vemos de pronto un poco más específico, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a ver más adelante, les muestro cuáles como que son los ligamentos que van a estar uniendo estas articulaciones, porque, bueno, en las articulaciones que tenemos, pero eso lo vemos más adelante, vamos a tener la articulación que hace la cabeza costal con las vértebras, la articulación que hace el tubérculo con el proceso transverso, y vamos a ver las articulaciones que se da entre la costilla y el cartílago, entre el cartílago y el esternón. ¿De acuerdo? Esas son como que las costillas y hay unos ligamentos. Bueno, lo que pasa es que en este conjunto de estructuras, acuérdense que existen muchos ligamentos que pueden estar cruzados unos entre otros. Yo pues voy a hablarles más, o voy a tratar de mostrarles es los ligamentos más importantes en este tipo de articulaciones, aunque esto pues obviamente nosotros lo vemos así discriminado, como que uno discriminamos pues como ligamentos y eso, pero en la realidad esto es un conjunto de fibras que lo que intentan es sujetar y tratar de hacer que la estructura anatómica sea lo más compacta posible, ¿de acuerdo? Entonces hablábamos de las costillas verdaderas, que son estas costillas que están unidas directamente, ¿cierto? Al esternón por medio de un cartílago. Esas son las costillas verdaderas, ¿no? Podríamos decir. Las costillas falsas, ¿cierto? Se llaman falsas en el sentido que no tienen una unión directa con el esternón, sino que tienen una unión al esternón por medio de un cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos en esta imagen de aquí, chicos, son estas de acá, miren, estas tres últimas vértebras, que sería 8, 9 y 10, ¿cierto? Miren que están unidas a un solo cartílago costal, y es el que se llega a esta zona de acá, ¿de acuerdo? Entonces son falsas por esa razón. Igual las características de las vértebras realmente son las mismas a las que vimos ahorita. Tienen un cuerpo, tienen un cuello, tienen una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, son iguales, la única diferencia es solo su unión o su fijación anterior que está dada por un cartílago unido al último cartílago costal, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las costillas flotantes. Perdón, las costillas, sí, flotantes o falsas, ¿de acuerdo? Están a cada lado, el número de dos. Realmente estas dos costillas lo que hacen, se cree que esto es parte de la involución del cuerpo humano, ¿cierto? Esta es parte de la involución o estas costillas están de esa forma involucionadas cuando el ser humano, ¿cierto? Cuando el primate dejó de andar en cuatro patas, o sea, dejó de ser cuadrúpedo y empezó a ser bípedo. Función ninguna más que pues terminar de hacer, como parte de la formación de esa caja torácica, ¿cierto? Obviamente, pues sus estructuras sirven para moldar ciertas condiciones como generales de la caja torácica, pero no hay una funcionalidad directa pues de estas costillas. Por eso, lo que yo creo que les decía ayer es que yo alguna vez escuché, yo no me acuerdo, nunca he visto en mi práctica eh, pacientes que por lo menos yo lo haya visto, que
se hagan cirugías de retiro, de desarticulación de estas costillas para generar que la cintura en las mujeres sea un poco más delgada. Eso es, de pronto esas eran como las creencias o como que las cosas del común o de la calle, como uno lo dice, como una leyenda urbana, podría decírselo, en la parte médica, que al retirar estas dos costillas, las mujeres, su cintura se volvía más pequeña. Yo realmente, personalmente, nunca he visto una mujer no he visto una mujer que me diga o que yo haya valorado que, pues, que haya tenido una cirugía de estos, de esta desarticulación de las costillas. Pero pues eso decían en algún tiempo. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte costal, chicos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, bueno, chicos. Continuando con esta parte de los huesos de la caja torácica, entonces vamos a hablar acerca de otra estructura que hace parte de esta formación del tórax, ¿cierto? En su parte anterior, que es un hueso plano, que es un hueso que pues eh, es importante en esta formación porque detrás de este se encuentra parte de la parte cardíaca. Es un hueso importante porque cuando nosotros estamos haciendo una reanimación para hacer un masaje cardíaco externo, ¿cierto? Que es la reanimación, donde colocamos las manos, el sitio de ubicación de la colocación de las manos para hacer un masaje cardíaco externo, pues es el esternón, ¿cierto? Su forma, pues es como un puñal porque tiene como una cabeza y una parte distal que parece una punta, ¿cierto? Por eso se considera que es como un puñal, como una vaga. Y para su estudio lo vamos a dividir en tres partes, ¿cierto? Una parte que es el manubrio, que es la parte de aquí arriba, ¿cierto? El manubrio esternal, una parte más alargada, más grande, que se va a llamar el cuerpo del esternón, y en su parte distal vamos a encontrar una estructura pequeña que son las apéndices o apófisis sigmoides, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de algunas características de cada una de estas. Realmente no hay muchas características más que decir que tiene una cara anterior o una cara externa y una cara interna, ¿cierto? Hablando del manubrio esternal, hablando pues de la parte del manubrio, su forma es más triangular. Tiene en su parte media tiene como una elevación, ¿cierto? Formando como una especie de tubérculo que se conoce como el manubrio external, ¿cierto? Vamos a encontrar, estas zonas son las uniones de inserciones musculares, por eso su condición es como plana, con algunos poros para pues la fijación muscular o músculo tendinosa. Vamos a encontrar en su manubrio external dos estructuras importantes, esta de aquí arriba, que es la escotadura yugular, y al lado vamos a encontrar la escotadura clavicular o la cara articular clavicular, ¿de acuerdo? Donde obviamente pues esta va a ser la articulación externo-clavicular en su parte media y la escotadura yugular. Estas condiciones son importantes que las conozcan porque cuando ustedes estén en la práctica clínica, parte de su guía en cuanto a la colocación de catéteres vía central, externa, por la parte torácica para llegar a una arteria subclavia o una vena subclavia, o lo van a hacer guiados por esta escotadura, ¿cierto? Si tocamos el manubrio external, la escotadura yugular y la escotadura clavicular, y más o menos por encima de estos vamos a encontrar todas estas estructuras vasculares. En su parte lateral también, pues miren que aquí vamos a encontrar la cara articular, ¿cierto? Para la primera costilla. Eso en cuanto al manubrio, por la parte posterior es igual, es una condición plana para la inserción musculotendinosa. En cuanto a la cara external, perdón, al cuerpo external, es lo mismo, ¿cierto? Tiene unas condiciones, eh, podríamos decir, como un poco rugosas de su cara anterior y posterior, ¿cierto? Porque aquí vamos a encontrar hay un ligamento muy importante en este que se llama el ligamento radiado del esternón, que es el ligamento
va a estar sujetando a la articulación costo external, o sea, a estas articulaciones que hay aquí, y es importante y es el que, pues es el ligamento que más se fija en esta parte del cuerpo. Lo que podemos ver en esta zona, pues es eso, es su parte anterior y posterior, donde se va a insertar, tiene, su forma es rugosa para la aplicación pues, de ligamentos que hacen parte de esta zona, pero uno de los más importantes que aparece aquí es el ligamento radial, ¿de acuerdo? En su parte lateral del cuerpo vamos a encontrar pues las carillas articulares que van, como lo hemos dicho, pues va desde la segunda, porque la primera, acuérdense que la primera articulación se encuentra en el manubrio, va desde la segunda costilla hasta la séptima. Encontramos sus caras articulares, ¿de acuerdo? Y si hablamos del apéndice sigmoides, pues es una parte, pues es un proceso inferior, es de formas irregulares. Hay apófisis sifoideas que son, eh, como decir, o sea, que no son bifurcadas, sino que son tienen una sola, como un solo terminal. Hay unos que son bifurcados, que tienen dos procesos eh, sifoideos, ¿cierto? Y su función, pues, inserción musculotendinosa, no hay realmente una inserción como tal. Bueno, eso en cuanto a las estructuras del esternón, realmente no existen más condiciones específicas más que sus dos caras externa y externa y sus caras articulares para las costillas. Hablar un poco de las articulaciones, chicos. Entonces, espérense. Bueno, hablar un poco acerca de las articulaciones de las costillas. Entonces, pues vamos a encontrar varias articulaciones, ¿de acuerdo? Que se van a dar. Las más importantes que vamos a ver, o sea, o las más importantes que vamos a ver son estas de aquí. La primera que vamos a encontrar es la costovertebral, ¿cierto? La costovertebral es la primera articulación que vemos en la parte posterior, que es lo que siempre hemos hablado, que es entre la cara articular que se encuentra en el cuerpo vertebral, ¿cierto? Y la cabeza external, que también tiene dos carillas articulares. ¿De acuerdo? Esta es la primera articulación que encontramos. ¿De acuerdo? En esto lo que vamos a encontrar son dos ligamentos que van a estar unidos en esta articulación, que son el ligamento intraarticular, que es este que se encuentra aquí, ¿cierto? Es uno que, miren, estas son las dos caras articulares. Este es más o menos aquí el que se encuentra, este es el ligamento intraarticular, ¿cierto? Y vamos a encontrar otro ligamento que está aquí, que es este de aquí, miren, que es el ligamento, miren todo esto que parece, miren, parece como un rayo de sol. Miren, todo esto, que es el ligamento radiado de la articulación costovertebral. Obviamente existen muchos más ligamentos que se encuentran en estas articulaciones. Estos dos que yo les nombro son como que los más importantes que hacen parte como principal de este tipo de articulación. ¿De acuerdo? Entonces, la primera articulación y sus ligamentos es la articulación costovertebral con dos ligamentos de fijación o dos ligamentos de fijación principal, que está el ligamento intraarticular y el ligamento radial. ¿De acuerdo? Después vamos a encontrar, acuérdense que de pronto aquí se lo ve mejor, encontramos la articulación, ¿cierto? Costo transverso. Miren, este es el proceso transverso. Si lo ven aquí, ¿cierto? Miren el proceso, el ligamento, el proceso transverso. Y miren, esta es la articulación. Entonces, este es el proceso transverso. Aquí está la cara articular y miren aquí, está el tubérculo el tubérculo costal. Lo vemos mejor acá, miren, aquí está la articulación. Miren, este es el proceso transverso, esta es la cabeza, esta es la que vimos, la articulación costovertebral, ¿cierto? Y esta es la articulación costotransversa, ¿de acuerdo? Que es la que se da entre el tubérculo de la costilla,
y la cara articular del proceso transverso de las vértebras torácicas. Aquí pues vamos a encontrar tres tipos de ligamentos especiales que hacen parte de esta fijación, de esta articulación propia. Pues la segunda, como vuelvo y les digo, son ligamentos que obviamente para el estudio es que están divididos así, pero no significa que estén así tan claros, sino que hay, o sea, hay un conjunto porque hay unas vainas. Estos son los ligamentos que están como que los propios que están en la articulación, y existen unos ligamentos que son de unión, de conjunción de toda la parte articular, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar el ligamento costotransverso, ¿de acuerdo? Que es este que lo vemos aquí, ¿cierto? Que está, que compromete pues toda, que como que está todo el pedículo, ¿cierto? El pedículo vertebral, y encontramos que coge todo el proceso transverso por su cara interna, y en cuanto a la parte de la costilla, pues sale pues, por detrás de las caras articulares de la costilla, con, compromete o se adhiere a todo el cuello de la costilla y, y, eh, y hasta, pues, hasta el tuérculo. ¿De acuerdo? Este ligamento está ubicado en todo el cuello de la costilla hasta el tubérculo que hace la articulación. El segundo ligamento que vemos, chicos, es el ligamento costo externo, que es este de aquí, que es como el ligamento que está propio entre la cara articular y el tubérculo, es el que está por encima, y encontramos el ligamento costo transverso superior. Este es el costo transverso externo, y el costo transverso superior es el que se encuentra por acá. Yo creo que sería como este por aquí, o por atrás de este encontramos un ligamento que es el costo transverso superior, que se encuentra por aquí arriba, pero en la parte de atrás. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a las articulaciones. En cuanto a las articulaciones que vemos como en la parte posterior y yéndonos hacia adelante, entonces ya vamos a encontrar como que estas articulaciones que son las articulaciones esternocostales. ¿De acuerdo? Generadas, pues las esternocostales generadas por un cartílago, ¿cierto? Que llega a esta zona. Estos son pues son esta es una articulación sinovial, ¿cierto? Estas son las articulaciones que cuando nosotros hacemos un masaje cardíaco externo, eh, cuando hacemos un masaje cardíaco externo, estas son las articulaciones que se luxan, o sea, la articulación pierde su estabilidad, y la luxamos pues por el masaje que hacemos en la parte cardíaca. Ligamentos, pues hay ligamentos que son propios de la parte external, hay ligamentos como este, que es el ligamento externo costal, ¿cierto? Propio de cada una de las articulaciones, y encontramos, como les decía, que miren, se adhiere a todo el cuerpo del esternón, este que es el ligamento externo costal radiado, ¿de acuerdo? Este de aquí, como ligamentos principales, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a las articulaciones esternocostales. Vamos a ver igual acerca de las articulaciones de la columna. Igual que todos, chicos, esto tiene, pues obviamente son ligamentos. Acuérdense que la columna es como es como el punto de apoyo de todo el cuerpo, o sea que obviamente lo que se va a mantener aquí son ligamentos y la parte muscular, que lo vamos a ver pues en otra ocasión, pero por ahora solo vamos a ver el tipo de articulaciones que encontramos. Encontramos tres tipos de articulaciones, o bueno, dos tipos de articulaciones en esta parte de las vértebras. Las articulaciones que se dan entre los cuerpos vertebrales, uno, las articulaciones que se dan entre los arcos costales, dos, que son estos de aquí, y las articulaciones entre las costillas y las vértebras, que fue lo que vimos ahora. Hablar un poco de las articulaciones que se dan entre los, entonces, vamos a hablar entre las articulaciones que se dan entre los cuerpos vertebrales, se llaman articulaciones intervertebrales. Estas articulaciones son de tipo sinficiario, ¿cierto? Y la articulación que se da aquí pues de tipo sinficiario, y es dada por unos discos intervertebrales, que son estos de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay que hacer una connotación en cuanto a que este tipo de articulaciones intervertebrales de tipo sinficiario, dada por discos intervertebrales, está dada a partir de la segunda vértebra, ¿de acuerdo? Porque, perdónenme un ratico, un segundito.
Entonces, esto es, espera. Entonces, esta articulación tiene que uno siempre empezar a ver que es desde a partir de la segunda vértebra, desde la segunda vértebra, pues, ¿de acuerdo? Porque la primera, o sea, la unión entre el atlas y la base del cráneo y el occipital y la articulación entre el axis y el atlas es diferente. O sea, esas son articulaciones totalmente diferentes. Esta articulación intervertebral de tipo simficial y a través de discos es dada a través del segundo, desde la segunda vértebra. Por eso lo que vemos aquí, chicos, si ustedes lo miran, este disco intervertebral es el disco C2, ¿de acuerdo? Y de ahí hacia abajo. Ligamentos, existen muchos que hay muchos ligamentos accesorios, hay muchos ligamentos eh, que hacen parte de esta fijación. Aquí les voy a mostrar dos ligamentos que son los ligamentos principales en cuanto a la articulación, a las articulaciones vertebrales, y son dos. El ligamento longitudinal vertebral anterior, ¿cierto? Y el ligamento longitudinal posterior. Entonces, este de aquí es el ligamento longitudinal posterior. Inicia a través de, inicia desde la parte superior, ¿cierto? A través de todo inicia del tubérculo anterior, perdón, del tubérculo, sí, del tubérculo anterior de la primera vértebra hacia abajo, cogiendo los, todos los, todo el cuerpo vertebral, ¿cierto? En su parte posterior. Y este de acá atrás, ¿de acuerdo? Entonces es el ligamento longitudinal posterior. Y este es el ligamento longitudinal anterior, ¿de acuerdo? Miren que aquí, si ustedes ven, esto de aquí, lo que hicieron fue cortar el pedículo, por medio del pedículo, miren, este es el pedículo que está cortado, ¿cierto? Y lo que vemos es que se encuentra el ligamento longitudinal o el ligamento vertebral anterior, ¿cierto? Por la parte anterior de todo el cuerpo vertebral hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los dos ligamentos que se encuentran. Vuelvo y les digo, chicos, hay ligamentos accesorios que están ahí que son específicos en cada vértebra, pero que no es necesario que nosotros lo sepamos más que estos, que son los principales, pues que son los que fijan realmente al cuerpo vertebral. Después vamos a encontrar los arcos vertebrales. Yo no sé si les dije que los arcos vertebrales, ¿cierto? Son estos de aquí, los que se forman por la cisura superior, ¿cierto? Que forma el pedículo con el inferior, van a formar los arcos vertebrales y es por estas zonas, ¿cierto? Donde se van a encontrar o por donde van a salir las raíces nerviosas. Cuando nosotros, y por eso yo no sé cuando ustedes vayan pues más adelante haciendo su práctica médica, van a ver una condición que los neurocirujanos hacen unas cosas que se llaman infiltraciones, ¿cierto? Para manejo lumbar o para manejo de radiculopatías o de enfermedades neurológicas periféricas, hacen infiltraciones a este nivel. Entonces lo hacen a nivel del arco costal. ¿De acuerdo? Entonces, este es el arco, estos son o esto se llama los arcos de conjunción, por donde salen los plexos o las raíces nerviosas periféricas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a encontrar pues estas articulaciones que son estas, miren que estamos aquí, que son las articulaciones de los arcos vertebrales, pues que son de las apófisis articulares, ¿cierto? Y son de tipo sinovial. Y aquí bueno, eso en cuanto a toda esta zona de la parte externa. Vamos a encontrar tres ligamentos importantes que hacen parte de esta condición, en esta unión de todos los procesos, de todos los procesos, mm, de toda la parte articular. Entonces, vamos a ver tres ligamentos que creo que son los más importantes. Entonces está uno, que es el que está, miren, por encima de acá. Estas, si ustedes se ponen a ver, miren qué tipo de vértebra es esta, chicos.
¿Alguien que esté por ahí? ¿Qué tipo de vértebra es esta según lo que hemos visto por el proceso espinoso? ¿Alguien sabe? Miren, acuérdense que los procesos espinosos tienen unas características especiales y es que el proceso espinoso de, de las vértebras cervicales es bifurcado. El proceso espinoso de las vértebras torácicas es largo, es más como puntiagudo y dirigido hacia abajo. Y los procesos espinosos de las vértebras lumbares no, son más cortos y más ensanchados. Esta imagen es de unas vértebras lumbares. Y vamos a encontrar, uno, el ligamento supraespinoso. Se llama supraespinoso, pues por obvias razones, porque va por encima de los procesos espinosos. Y es este de aquí, este, ¿de acuerdo? Después tenemos el ligamento interespinoso, pues que es el que está entre los procesos espinosos, ¿cierto? Y vamos a encontrar este de aquí, que es el ligamento amarillo. Miren que, chicos, cuando ustedes ya pasen hacia las prácticas clínicas, cuando vayan a hacer un procedimiento que se llama punción lumbar, uno, bueno, con la práctica, eh, eh, empieza a sentir en la mano cuando el ligamento, cuando uno perfora el ligamento amarillo. Es el ligamento más duro que uno pasa para llegar al canal medular y pues sacar muestras de líquido cefalorraquídeo, que es lo hacemos a través de estos espacios, ¿de acuerdo? Y rompiendo el supraespinoso, el interespinoso y llegamos al amarillo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los ligamentos más, como pues los más importantes de esta unión de la parte vertebral. Encontramos este, que es un ligamento especial que está entre la nuca, pues que es el ligamento, es uno de los ligamentos especiales en cuanto a la sostenibilidad de de las vértebras cervicales, que es todo este que vemos aquí, que está pegado en los procesos espinosos, ¿cierto? Este, y que por su parte posterior va a ir por toda la línea occipital externa, el tubérculo, y se adhiere arriba casi a las líneas nucales, que es el ligamento cervical o el ligamento nucal. ¿De acuerdo? Otra articulación que vemos en cuanto a los arcos vertebrales es esta articulación que vemos, perdón, este ligamento que vemos aquí, ¿cierto? Que es el ligamento intertransverso, que es el ligamento que está pues entre los procesos transversos y hace parte de esa fijación de esta zona de la parte vertebral. Bueno, chicos, con esto terminamos toda la parte vertebral y costal, externo costal, ¿cierto? En cuanto a sus articulaciones y a sus ligamentos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que nos falte de esto? A ver, mañana que tenemos. No, ligamentos y articulaciones. Bueno, chicos, esto es el contexto general de toda la parte costo external y de su parte vertebral. Bueno, chicos, me dio un gusto saludarlos. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Vamos a ver si mañana podemos hacer. Los quistes óseos solo se presentan en los huesos largos. Los quistes óseos. Sí, generalmente sí. Y sí, los quistes óseos sí. Lo que pasa es que los quistes óseos no es patológico, ¿no? O sea, es una condición especial, pues es como una derivación es una derivación eh, anatómica, pero los quistes realmente no son, no son patológicos. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, chicos, gracias. Chao. Dani Legarda, hazme un favor, anótame quiénes, ven y yo voy a tomarle una pantallazo a esto para la lista de quienes estuvieron hoy aquí. O porfa, Dani, anótame quiénes son los que estuvieron acá, bueno, hoy, porque si estuvieron un poquito. A ver, menos, pues sí. Ah, tómalo, porfa, Dani, ¿vale?
Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Perfecto, sí, sí. Sí, porfa. Dale. Yo le voy a... Yo también le tomo una foto aquí, espérate. Y sé que huyó una María Fernanda. Ella sí, sí sé que huyó, sí, sí, ella estuvo, pero no. Ahí dice Profe, huyó. no, sino que se me desconectó un momento. No, 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 pero sí estaba. No, no, es que yo vi que aquí María Fernanda salió, pero sí sé que estuvo María Fernanda. ¿Eres tú? Ah, no, pero sí sé que María Fernanda Sí, salió, profe, pero soy yo. Hay una María Fernanda que salió. No se preocupe que ya la Sí, vi que salió, entonces yo sé quién es. Pues el nombre, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, feliz mañana. Nos vemos mañana. Chao. Adiós. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.